La palabra de Dios, vamos a abrirla en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Se colocan de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Y leemos con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, la adoración, y te damos, Señor, la alabanza, porque tú eres Dios bueno, eres Dios de poder. Te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, Dios mío, que a la luz de tu palabra, Señor, tú seas alumbrando lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que podamos darnos cuenta, Dios mío, lo que hay en nuestra vida, lo que debemos cambiar, Señor, lo que debemos retomar, Dios, lo que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer. Padre, te lo pedimos, Dios mío, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar acerca de las evidencias de un cristiano maduro. Los niños que trajeron en qué apuntar pueden apuntar. Tomar apuntes. Así como hay características del cristiano inmaduro, que lo hablamos anoche, así también hay evidencias que alguien es maduro. Pero antes de hablar de esas evidencias, vamos a hablar de lo que es la madurez. La madurez es la facultad que adquiere una persona para desechar lo malo y escoger lo bueno. Habíamos dicho anoche que la inmadurez o el cristiano inmaduro no discierne lo que es bueno y lo que es malo. Pero la persona que ya tiene madurez tiene esa facultad de saber lo que es bueno y lo que es malo, y no solamente saberlo, sino también desecharlo, dejarlo a un lado. Otra de las evidencias o lo que es la madurez es que entiende lo que es bueno y lo que es malo, porque también tiene discernimiento. Esas son parte de la madurez. La persona madura tiene discernimiento, sabe no solamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios, sino que sabe cuando una persona está haciendo algo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Me explico. Por ejemplo, no todas las lenguas son de Dios, no todas las danzas son de Dios, ni todas las profecías son de Dios. Entonces, la persona que tiene la madurez discierne cuando las cosas son de Dios y cuando no es de Dios. Cuando se toman también decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios, la persona también discierne cuando alguien ha tomado decisiones que son de Dios o no son de Dios. Pero la madurez, más que todo, es saber cuando yo estoy haciendo algo que a Dios le agrada y cuando a Dios no le agrada, porque se ha levantado una cantidad de miembros de las diferentes iglesias que vive con una lupa mirando lo que los demás hacen y no se fiscaliza a sí mismo. Entonces, Dios no nos ha llamado a nosotros como jueces para estar fiscalizando la vida a otro, ni como detective privado, sino que aprendamos nosotros a vernos a nosotros mismos. Le decía el miércoles en el ayuno a las hermanas que las enseñanzas son un mapa, el cual nos muestra hacia dónde nosotros debemos ir. Las enseñanzas
también son una radiografía que nos muestra hasta el último huesito, ¿verdad? Y sin embargo, hay otros exámenes que no muestran lo que son los huesos, sino los órganos blandos, o sea, lo que es el hígado, el páncreas y todas esas cosas que son los órganos blandos, y eso también hace la palabra de Dios. Entonces, el objetivo de cada enseñanza es mirar por dónde yo voy, qué yo estoy haciendo, qué he dejado de hacer, qué debo hacer, examinarse uno mismo y no estar mirando, eso es para la mano fulana, esa es la más, se la está tirando a la mano fulana. No, el objetivo es que nosotros todos aprendamos. Una de las cosas que cuando yo empiezo a analizar esto, el Señor también me habla a mí y me recuerda, hey, Pila, estás dejando de hacer tal cosa. Ya, porque la palabra es una espada que corta para allá y corta hacia acá. Entonces, esto no es para tirárselo a ninguno, es para que todos caminemos por el mismo lado. Ay, sí, gracias, hermano. Sí, señora, gracias. Bien, entonces, la madurez es un estado interno del corazón y de la vida espiritual. Un estado interno del corazón y de la vida espiritual. Un estado, sí, un estado interno del corazón y de la vida espiritual. Les decía ayer que hay personas que ya tienen 50 años, tienen ya su cuerpo de acuerdo a la edad que se tienen los 50 años, pero por dentro lo que hay es un niño o una niña. Aún en la parte humana, lo mismo pasa en la vida espiritual. Entonces, un estado en que la persona está de inmaduro, pero este también es la madurez es un estado tanto del corazón como de la vida espiritual. En otras palabras, cuando una persona es madura, se manifiesta en su estilo de vida, que es algo que es interno, pero que se manifiesta en su estilo de vida, en su comportamiento, en su parte externa. Es una persona que no se esmera por estar demostrando que es maduro, o sea, porque no vive de apariencia, sino que ni la persona se da cuenta que está actuando con madurez, lo que se dan cuenta son los demás. Yo no puedo andar demostrándoles a ustedes que porque tengo 34 años de estar en el Evangelio, yo soy madura. Ustedes lo tienen que ver si lo soy o no lo soy, o si me hace falta mucho pelo para la moña, pues estoy quedando calvo, ¿verdad? Entonces eso es algo en lo que es uno en sí y que no hay necesidad de yo aparentarlo, porque aunque yo lo quiera aparentar, tarde que temprano, o más temprano que tarde, se da cuenta las demás personas que uno no es maduro, sino que es inmaduro. No es una actitud en la cual yo quiera demostrar que soy madura, sino que eso va fluyendo en uno. Y ¿sabe dónde se demuestra que uno tiene madurez? En los momentos difíciles. Allí se demuestra qué tanta madurez se tiene, cómo se maneja los momentos difíciles, cómo uno se comporta en los momentos difíciles. Una vez les decía a ustedes que nosotros los cristianos, aunque somos humanos y podemos manifestar humanamente el dolor, la tristeza, de pronto la ira, el enojo, pero a la luz de la palabra de Dios nosotros tenemos que aprender que ya no somos en esa parte humana, sino que nuestro comportamiento debe ser de cristianos y sobre todo si somos maduros. Les contaba acerca de una hermana que tenía una hija que tenía una amistad con un cristiano de otra congregación que era de una falsa doctrina, y ese cristiano llegaba a visitar a la muchacha y yo le decía, hermana, vea que su hija está recibiendo visitas de ese hermano, él es casado y además es de falsa doctrina, abre el ojo. No, ellos hablan ahí delante de mí y todo eso, no está pasando nada. Y no está pasando nada, yo cumplo con decirle.
Hasta que un día la muchacha trabajaba interna, llegaba los sábados en la tarde y se pasaba el sábado en la tarde y el domingo todo el día ahí con la mamá y iba a culto y eso. Pasó el sábado, la muchacha no llegó y el domingo en la tarde y tampoco se apareció. Cuando ella va, la muchacha llama y le dice, mamá, me fui con fulano de tal. Y esa hermana cogió y se encerró y empezó a dar gritos, pero a gritar, que nosotros vivíamos así, no en la misma casa, sino que éramos vecinas, y los gritos se oían lejos y empezaba a decir, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué no sé qué? Que no sé cuándo, Dios mío, ¿por qué me permites eso, Padre? Si yo soy tu hija, si yo soy tu sierva, Señor, pero dando gritos. Y yo vine y me le fui para allá y le dije, hermana, hágame el favor y baja la voz. Pero es que me está doliendo. No, usted le puede estar doliendo, pero en primer lugar usted no se le debe olvidar que yo se lo advertí. Y en segundo lugar, acuérdese que usted es cristiana y está dando mal testimonio. Llore en voz baja, que nadie tiene que enterarse. La hermana bajó la voz y después fue y me dijo, hermana, gracias. Porque en el momento se pierden los estribos. ¿Y por qué se pierden los estribos? Porque no hay madurez. El cristiano maduro sufre, llora, pero aprende a llorar en los momentos indicados. Porque uno no se le debe olvidar, hermano, que nosotros somos hijos de Dios. Y que al ser hijo de Dios, nuestra fortaleza viene de Dios. Y si nos soltamos a dar gritos, las personas van a decir, ¿dónde está el Dios que tiene? ¿Ya? Pero si nosotros manejamos eso con madurez, las personas van a decir, de verdad, su fortaleza viene de Dios. Y lo admiran y salen hablando bien de uno. A veces uno cree que van a decir que uno es indolente, pero no es así. Lo que van a decir las personas, de verdad Dios da fuerza, porque un sufrimiento de eso casi nadie se lo soporta. Pero hermanos, de verdad, nuestra fortaleza viene de Dios. Y si en el momento estamos sintiendo que no somos capaces de soportar, de manejar eso, no estamos capacitados para soportar un dolor mucho más fuerte. Porque lo que estamos viviendo en el momento nos está preparando para las cosas que vienen, que van a ser más fuertes, van a ser más difíciles, van a ser más dolorosas, van a ser peores. Eso es una preparación solamente. Entonces, en el momento tenemos que meternos allí en la presencia de Dios y decirle, Señor, dame fuerzas porque no soporto. Tampoco es llegar ante el Señor, Señor, tu palabra dice esto y que y mostrarnos ante el Señor como si fuéramos las mujeres maravilla y los superhombres. No, llegar al Señor y decirle, me siento así, me siento asado, que parezco un pescado, pero un pescado sancochado. Pero yo sé, Señor, que de ti viene mi fuerza y que tú has dejado al Espíritu Santo para que me consuele, para que me fortalezca. En este momento necesito de tu consuelo y de fortaleza. Abrázame, Señor. Si uno empieza a pedirle eso al Señor, el Señor lo hace. Pero si no se lo pedimos y damos rienda suelta a nuestra parte humana, estamos mostrando que no somos maduros. El versículo que habíamos leído de Hebreos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado. Han alcanzado. Quiere decir que es algo que es procesal. Es procesal, se va avanzando y el problema es que nosotros nos estacionamos allí en un estado, en una etapa y muchas veces no avanzamos, sino que nos quedamos siendo cristianos inmaduros. El propósito de Dios es que nosotros lleguemos a la madurez, que han alcanzado, ya han salido de la necesidad de la leche espiritual, que es lo que necesita un inmaduro, y pasa a recibir alimento sólido porque ya es una persona que tiene madurez. El alimento sólido es aquella enseñanza que es profunda, es aquella enseñanza que es para personas que ya tienen tiempo en el Señor, pero el alimento sólido no es solamente las enseñanzas profundas, sino también que es capaz de ser confrontado, de que le digan, hermano, usted anda mal por esto y esto y esto y esto, y es capaz de recibirlo. Pero vemos que el inmaduro, cuando se le confronta, dice, me voy.
Eso es lo primero que dice cuando tiene algún problema el inmaduro, me voy. Se le dan ganas de una vez de decir, me voy. Ustedes, yo no sé, la mamá Daisy si es testigo del hermano que yo le dije, si se quiere ir, váyase porque siempre el mismo problema. Cada vez que usted se le llama la atención, dice me voy, y si esa es la gana y esa es la excusa que usted tiene, váyase. Ah, quiere que yo me vaya, me voy, váyase, yo no lo estoy echando, es su decisión. ¿Por qué, hermano? Porque empieza con la amenazadera. Me voy, nosotros aquí a nadie tenemos retenido. Si usted está aquí porque Dios lo trajo, y yo creo que usted sabe que Dios lo trajo. Para donde sea, pero dice me voy. Ya. Entonces, uno en la medida que uno lleva tiempo en el Señor y tiene las enseñanzas claras, con cada enseñanza, uno también le exige a los hermanos que den el comportamiento de acuerdo a lo que se le ha enseñado. Por ejemplo, usted tiene un hijo de 15 años que ni ha visto por televisión que se debe cepillar los dientes por ahí 3 veces al día, ni usted le ha enseñado. ¿Cómo va a llegar después a otra parte a decirle, ve que te tienes que cepillar los dientes porque estamos aquí de visita? Y el pelado con los dientes que parecen un pedazo de zanahoria ahí pegado, usted no le puede exigir porque no le ha enseñado, ¿cierto? Lo mismo pasa con la iglesia, cuando uno le da enseñanzas claras, tal cual, eso es lo que uno espera de cada miembro de la iglesia, que su comportamiento sea cambiado, sea transformado porque ya se le enseñó. Claro está que uno entiende que uno da la palabra y Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces tampoco uno los puede obligar, sino decir, hermana, ¿qué le está pasando? Hermano, mire esto, porque ya se le habló clarito. Bien, requisitos para la madurez. El otro punto, ya vimos que es la madurez. Requisitos para la madurez. Requisitos. El primero es la obediencia. ¿Este es otro punto? Otro punto. Estábamos en lo que era la madurez. La obediencia es un requisito fundamental para llegar a alcanzar la madurez. Alcanzar, llegar a tener madurez. Sí, eso es fundamental, eso es básico. La obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es obedecer a quien manda. Y punto. Si usted va al diccionario, usted va a encontrar ese significado. La obediencia es obedecer a quien manda. Y a quien sea, todo lo que es autoridad, su mamá, su papá, obedecer a quien manda. Su mamá, su papá, su jefe, su líder, su pastor, su pastora, obedecer a quien manda, al presidente. Teniendo en cuenta que aquello que se le ha mandado hacer no vaya en contra de lo que dice la Biblia. Así es, esa es una de las cosas que uno debe tener claro, que lo que me han mandado hacer no vaya en contra de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si nos vamos a la obediencia a la ley ha legalizado el divorcio y por la Biblia nosotros sabemos que en Dios no hay divorcio. Entonces, pero es que la ley la aprobó, pero es que Dios no la ha desaprobado. Dios no cambió eso, lo cambió el hombre. La ley ha aprobado el aborto. La Biblia dice no matarás. Y en el momento que ese bebé es concebido, ya tiene vida. Ya tiene vida, respira a través de nosotras. Ya tiene vida. Así que mucho cuidado, niñas. Más adelante no se les vaya a dar porque, ay, no, este pelado me estorba para salir adelante y tan fundán. El que lo hizo tiene que parirlo. Así de sencillo. Sí, parirlo. Que ya más adelante, bueno, si quiere lo adopta, pero el pecado está, lo dan adopción, el pecado es en matarlo dentro de la barriga. Si una persona es capaz de matar a su propio hijo dentro de la barriga, es capaz de muchas cosas.
de muchas cosas. Entonces ese cuidado nosotros debemos tenerlo. La ley ha aprobado el matrimonio gay, la Biblia no lo aprueba. Sí me estoy haciendo entender, la ley está aprobando, pero la Biblia no aprueba eso. Por ejemplo, los papás mandan a comprar cigarrillos, a comprar cerveza. Eso es algo que está en contra de lo que dice la Biblia, me da mucha pena, pero yo en eso no le puedo obedecer. Ya. Entonces, obedece a vuestros padres como al Señor. La mujer debe eso. No lo debía hacer, no lo debía comprar. La mujer también debe sujetarse a su esposo como conviene en el Señor. Mija, vamos a bailar, mira que estamos de celebración de año de matrimonio, vamos a bailar, vamos a tomarnos allá una cervecita. No, Señor, no me conviene en el Señor. Amén. Ay, no, que es para cultivar mi relación de pareja, que mire que se me está dañando. Eso es negociar con el diablo. Eso es negociar con el diablo. Amén. En parte sí. Bien, entonces, cuando la persona es obediente, no cuestiona la autoridad. No cuestiona la autoridad. Le decía el miércoles a las hermanas que qué sentían cuando le mandaban a un hijo a hacer algo y empezaban a rezongar. Que si se sentían que el hijo le estaba obedeciendo. Cierto que no. Y eso es algo que molesta porque el niño se está levantando en contra de su autoridad. ¿Por qué me manda a mí? ¿Por qué no manda a fulano? Me la tiene montada a mí, me la no sé qué, yo no sé cuándo. Y esa refunfuñadera es una demostración de desobediencia. Y lo mismo pasa muchas veces dentro de la iglesia. Entonces uno no puede cuestionar la autoridad. Ahorita les hablé de que hay que tener mucho cuidado con la obediencia ciega. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que no importa lo que le manden a hacer, va y lo hace. Ya, no importa. No, tampoco. Entonces uno siempre... Exacto. Entonces, a veces, por ejemplo, pastores que invitan a ovejas a hacer cosas indebidas. Y si eso está en contra de lo que dice la Biblia, pastor, me da mucha pena, pero yo con usted no voy ni a la esquina. Ya. Eso. Diga, hermano. Vaya usted solo si quiere, pero yo con usted no lo acompaño a ver la hembra por allá. Bien, entonces, ¿qué pasa con cuestionar la autoridad? Les he contado a ustedes de cristianos que hoy en día están levantándose en contra de los pastores a cuestionar lo que enseñan, que por ejemplo a veces que ovejas que empiezan a decir que un pastor debe buscar a la oveja perdida, que yo no sé cuándo, o sea, porque empiezan a hablar mal de su pastor y lo hacen en el Facebook. Y eso es algo que es indebido. Sí, eso es algo que es indebido. Cuando uno tiene algo que no le gusta del pastor, uno lo que debe es acercarse al pastor. Pastor, me parece que eso no es lo correcto. Yo la otra vez di un tema acerca de lo que era la oveja. Y la oveja hace parte de las 99. Y la oveja perdida es aquella que se aísla. Y por eso cuando el pastor llama a las ovejas, ella no sigue detrás del pastor, y que hay ovejas que se acostumbran a ser parte de la oveja perdida. Pasan los años, y la oveja pretende que toda hora el pastor esté detrás de ella. Hermano, ¿por qué no vino a culto? Hermana, ¿qué le está pasando? Hermana, que mire. Ay, entonces pretenden, no, porque es que esa es función del pastor. Es función del pastor con el nuevo, es función del pastor con el inconverso. No entiendo la relación entre las dos cosas. O sea, la oveja perdida es aquella que no llegaba a los pies de Cristo, no es la que vino y de rebeldía se fue. Una de dos. Una que no ha venido, pero si no ha venido nunca ha sido oveja. Y para poder ser oveja necesitó haber estado dentro del redil. Ya. Pero resulta que esa oveja se mantenía aislada, no obedecía, no conocía la voz del pastor. Si usted quiere, busque ese mensaje en YouTube, qué clase de ovejas somos,
Y ahí está la característica de la oveja. Entonces, la que es oveja conoce la voz del pastor. Apenas el pastor llama a cada una por nombre o las chifla, ellas salen. Cuando las llama a otro pastor, no obedecen. Ya. Entonces, se acostumbran y quieren que el pastor ande detrás de ellas. Y hay ovejas que como decía anoche, la oveja que es inmadura siempre es un problema para el pastor y para la iglesia, y todo el tiempo causa problemas. Entonces hay ovejas de las que uno está orando al Señor, la cambia o la saca para ver donde otro pastor sí la puede pastorear, porque no todas las ovejas que están dentro de la iglesia son ovejas del pastor, porque tenemos que hablar el mismo idioma. No, porque es que con la palabra se le está enseñando y la oveja. Entonces hay momentos que uno está orando más bien para que, Señor, haz lo que tengas que hacer, o la cambias o la sacas. Entonces, si una persona se va, hay que mirar por qué salió. Si es porque a veces se ha estado orando para que salga. Y si sale, uno que va a estar detrás, hermano, vuelva a la iglesia. Mire, yo le ofrezco tal cargo, mire que yo no sé qué. Hace negociaciones para tener a la oveja ahí. No, porque a veces esa oveja lo que necesita es probar con otro pastor para que sepa qué fue lo que perdió. O de pronto no perdió nada, sino que allá sí se sintió cómoda, se sintió libre, se sintió como ella quería estar, porque no era oveja de este redil. Si me hago entender, no todo el que se va porque es rebelde, a veces no es porque no es oveja de la iglesia. Entonces, eso es cuidado, uno debe tenerlo. Entonces, no se puede andar detrás, hermana Natalia, no se puede andar detrás de todo el que se va, hay que mirar el por qué se va. Amén. Hay que mirar. Pregunta, hermana. No. Hemos estado mirando que la persona que es obediente no cuestiona la autoridad de su pastor y no vive fiscalizando qué hace, qué no hace, porque mire, para poder decir que alguien no está haciendo las cosas adecuadas, hay que tener la suficientemente madurez para decir con propiedad, fulano se está equivocando. Y eso es lo que hoy día se está viendo. ¿Y por qué enseñó eso? ¿Por qué le dijo eso? Y eso no era así, esto no sé qué, esto no sé cuándo. Si me lo hubiera dicho con amor, yo lo hubiera aceptado, pero cuando más me lo dijo con amor, y empiezan a buscar miles de recovecos para no aceptar las cosas. Entonces, póngase usted a pensar, cuando la Biblia dice que los que persisten en pecar, exhórtalos públicamente para que los demás teman. Entonces, muchas veces cuando un pastor llega a exhortar públicamente a un hermano es porque ya lo ha hecho en privado y lo ha hecho varias veces. Entonces a veces se cuestiona lo que no se sabe, lo que no sabemos por dónde va tabla, como digo yo, y muchas veces hablamos lo que no sabemos. Pasó un caso con un hermano que el Señor le dio una profecía a través de un varón donde le decía, mira lo que estás haciendo porque en tu casa no vives de acuerdo a mi palabra. Y ya te lo he mandado decir y no has hecho caso. Trabajas escamizado y dice vulgaridades ahí, porque él trabajaba en su casa, tenía una carpintería. ¿Qué pasó con este hermano? Que recibió la profecía en público delante de la iglesia, al día siguiente se fue de casa en casa a decirle a cada uno de los hermanos que esa profecía no era de Dios, porque no se la habían dicho en privado. Les decía, cuando las profecías son de Dios se las tienen que decir a uno, porque tienen que decírselo en público, pero era que ya el Señor le había hablado otras veces y no había prestado atención, y muchas veces el Señor toca avergonzar no a uno, sino al diablo, porque el que queda avergonzado y es el diablo para que uno se corrija. Sí, entonces es mejor uno aprender, como digo yo, a stand-by. Veo que de pronto es un error, pero me quedo quieta observando, porque los resultados son los que van a decir si es de Dios o no es de Dios. Y cuando digo los resultados no es porque no, si es de Dios nadie se ofende. La verdad duele al que rechaza la palabra. Eso es algo que es así. Entonces, con el tiempo se va, la misma persona a veces que fue cuestionada con lo que se le dijo, va a venir reconociendo, pastora, usted tenía la razón. Pero como ya hubo un torbellino ahí, quedó el nombre, el testimonio de los pastores muchas veces por el suelo, porque la persona
que recibió la palabra no la aceptó y los que estaban muchas veces oyendo tampoco la aceptaron y empiezan a levantarse a murmurar, y eso es una manera de demostrar que somos desobedientes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Muchas veces acercarnos y decir, mire pastor, no sé, pero a mí me parece. Entonces, a veces el pastor viene y explica. Me pasaba, yo le he contado a ustedes que el pastor que nosotros tuvimos era un pastor que nos hacía siempre los llamados de atención, era en público, no tenía que ver, y cuando a los días venía y pedía perdón, y a los 3 días volví otra vez, y así lo aprendimos a amarlo y a respetarlo. Entonces, pero una de las cosas que yo hacía era que cuando él me ofendía a mí, yo iba y le lloraba al Señor y yo le decía, Señor, a mí me dolió lo que el pastor me dijo, pero yo renuncio a todo resentimiento, a toda amargura, a todo odio, a todo lo que el enemigo quiera colocar dentro de mí, y te pido también que tú me muestres si él tenía la razón y si esa era la manera correcta de él decirme lo que me dijo. A los 2, 3 días que ya yo sentía que se me había desinflamado el corazón, yo llegaba y le decía, pastor, mire, le voy a decir esto, no porque ya me esté doliendo, sino para que usted de pronto no lo vaya a hacer con otra persona, porque yo lo pude haber aguantado, pero otra persona de pronto no lo aguantó, no lo aguanta y se puede descarriar. Entonces no está en lo que se dice, sino cómo se dice. Ay, Lili, perdóname que no lo vuelvo a hacer, para los 3 días otra vez. Pero yo hoy me doy cuenta que yo necesitaba un pastor con un temperamento fuerte para ser moldeada en mi carácter. No era porque yo fuera desobediente o fuera rebelde, es que necesitaba pasar por ese mortero, que así como cuando uno machaca el ajo que queda ya una cremita, necesitaba así pasar por ahí. Y hoy le doy gracias a Dios. Sí, otra vez se le olvidaba, porque él es así. Entonces, pero bueno, esa es su manera y Dios lo usa así, lo respalda así. No sé Dios qué irá a hacer después con él, pero yo necesitaba un pastor así. Le doy gracias a Dios por él, le doy gracias a Dios porque me enseñó muchísimas cosas y me formó como líder. Porque esa manera de tratarme, de que yo fuera de acuerdo al tiempo que yo tenía, me decía, usted tiene que dar ejemplo. Él no me dejaba pasar una, porque siempre me decía, usted tiene que dar ejemplo, usted es la más vieja que en la iglesia y todo lo que usted hace, los demás lo van a hacer, y yo no puedo permitirle a usted que usted esté cometiendo esos errores para que la iglesia no se me eche a perder. Así que me mantenía así, ya, con los ojos puestos encima, pero le doy la gloria a Dios porque aprendí. Bueno, requisitos para la madurez, ya vimos que la obediencia, otro es el tiempo caminando en el Señor. El tiempo en el Señor. Fundamental, el tiempo caminando en el Señor. No quiere decir que alguien porque tenga 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 70 años de estar en el Evangelio sea maduro. Pero sí es fundamental el tiempo para llegar a la madurez, porque se necesita haber pasado por muchas situaciones, por muchas dificultades, y haberlas superado, porque no es pasar por las dificultades, es aprender de ellas, es superarlas, es salir victorioso de cada problema, de cada dificultad. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a alcanzar la madurez. Entonces es fundamental el tiempo en el Señor. Otro, el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. No sé. Aprender de las dificultades. Ya, porque hay personas que pasan por las dificultades, mas no aprenden de ellas. Entonces, ¿por qué no aprenden de ellas? Porque cuando se les vuelve a presentar una dificultad similar, vuelven y hacen lo mismo, los mismos errores, las mismas equivocaciones. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios con vivencia. ¿Saben qué es eso?
Eso, que la conozca y la viva. No es nada más cuánto se sabe el texto desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Es que lo viva, la viva, viva la palabra de Dios. Eso es un requisito para llegar a la madurez. Para llegar a la madurez. Otro requisito, la búsqueda constante. Búsqueda constante. Estoy hablando del requisito para llegar a la madurez y este es otro de los requisitos, la búsqueda constante. Búsqueda constante, permanente. No es que busque de vez en cuando a Dios, es la búsqueda constante, la permanencia allí. En muchos casos, la edad física. No es indispensable que sea una persona por ejemplo, 25, 30, 50 años para que sea madura. No, se puede ser joven, pero ese joven puede ser maduro espiritualmente. Pero teniendo en cuenta que entre más pasen los años, más va alcanzando la madurez. ¿Se puede joven? Hermano, no de todo porque yo no voy a... me demoro más así. Entonces, tome resumen y apunte lo que alcance a coger. En muchos casos, la edad física. Cuando yo tenía 20 años en el de edad, ya tenía 9 años en el Señor, pero todavía no tenía madurez como la tengo hoy. Entonces la madurez va avanzando, es procesal, va en la medida que uno va haciendo todo esto. Porque si uno, por ejemplo, si yo me hubiera quedado estancada en la inmadurez, podía estar en la misma condición de cuando tenía 9 años en el Señor. A veces uno se estaciona. Entonces, en muchos casos, la edad física no quiere decir que el que tiene más edad en la iglesia es más maduro espiritualmente que alguien que sea más joven. Si tiene todas estas cosas. Iba a preguntar algo más. Bueno, ¿qué ocurre cuando se tiene 50 años estar en la iglesia y no ha ocupado cargos ni ha tenido ningún ministerio? Ahí pueden pasar muchas cosas. Puede que todavía esté en la etapa de inmadurez. Todavía se estacionó en la inmadurez. Le hace falta vivencia con Dios, le hace falta todo lo que yo dije anoche. Puede también que no se involucre, simplemente asiste a la iglesia y ya, y no se involucra ni en ayuno, no salen los hermanos a visitar, a evangelizar y él nunca sale. Entonces, hay muchos factores. Puede también que de pronto sí sale y se involucra, pero no tiene la capacidad para explicar texto, no tiene la capacidad para dar un mensaje. Entonces, para llegar, por ejemplo, a ser líder de caballero, líder de dama, llegar a ser pastor, llegar a ser misionero, necesita predicar y predicar bien. Entonces, hay muchos factores. Ni crean. Porque acuérdese, a una persona de 50 años en el evangelio que no haga nada en la iglesia, le pasa como aquel que enterró el talento. ¿Qué pasó con ese? Le quitaron el talento, se lo dieron al que sí había trabajado más y a ese lo echaron a las tinieblas de afuera. Si una persona que está en la iglesia y no hace nada, no se involucra en nada, se puede perder. Se puede perder la salvación. Entonces ese cuidado nosotros debemos tenerlo.
Bien, alcanzar la madurez es un largo camino por recorrer. Es un largo camino por recorrer y debe ser la meta de todo cristiano. Debe ser la meta de todo cristiano. Esa debe ser la meta. Señor, ayúdame a madurar. No, Señor, hazme madura, es ayúdame a madurar. Porque no amanecemos maduros. El Señor nos va ayudando a madurar en la medida que obedecemos, en la medida que va pasando el tiempo en el Señor, en la medida que vamos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios y la vivimos, en la medida que vamos buscando constantemente del Señor, en la medida que también nuestra edad física va avanzando, en la medida que esta sea nuestra meta. Si no hay estos requisitos, nunca se va a llegar a la madurez espiritual. ¿Me estoy haciendo entender? Haberlo dicho antes. Bien, vamos a borrar aquí y vamos a ver evidencias de un cristiano maduro. Tengan en cuenta algo, y es que la madurez es procesal, y no porque tengamos 20, 30, 50 años en el Evangelio ya llegamos a una etapa de madurez que ya no necesitamos madurar más. Necesitamos madurar cada día más mientras estemos aquí en la tierra. Bueno, aquí la pensión nos la da el Señor en el cielo. Es donde recibimos la pensión. Mientras estemos aquí en la tierra, desde que el Señor nos llama a nosotros y el que el Señor nos envía, debemos todos los días servirle al Señor. Que de pronto ya uno esté en una edad de todo viejito, ya que ya no pueda ni con los pies, pero sirve para asesorar, para aconsejar, para orientar a los ministros jóvenes, a las parejas jóvenes, y eso también es servir al Señor. O sea, cambia el rol, pero de todas maneras le está sirviendo al Señor. Bien, evidencias de un cristiano maduro. ¿Cómo uno reconoce que uno es maduro? Porque evidencia. Porque acá es en plural y aquí es singular. Bien, vuelvo y digo que el objetivo no es que nosotros nos pongamos de fiscales quién tiene más madurez que otro, sino que nosotros nos miremos para adentro, que nosotros nos miremos para adentro, hacia adentro, ya, que nos miremos, que nos examinemos a nosotros mismos y que nos pongamos la meta de llegar a la madurez y que pasen los años y seamos más maduros. Y porque muchas veces pasa en el Señor que llegamos a una etapa y vamos hacia atrás, decreciendo en vez de crecer. Echar para atrás en vez de ir hacia adelante. Bien. Evidencia, porque puede comer y tolerar lo sólido. Puede comer y tolerar. Dice el texto, versículo, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que tiene madurez sabe entender la enseñanza profunda
la discierne porque ya tiene conocimiento, la tolera, la asimila. Cuando nuestro aparato digestivo no tiene la capacidad de asimilar el alimento sólido porque todavía es un bebé, puede dañarse su aparato digestivo. Por ejemplo, está comprobado que a un bebé de antes de los 6 meses no se le debe dar alimento sólido porque eso es lo que ha producido que se tenga problemas de colon por haber recibido alimento sólido antes de eso. Entonces hay que esperar el tiempo adecuado para darle alimento sólido. Por eso a ustedes se les enseña que parte doctrinal y muchas de las enseñanzas y muchos de los consejos a los nuevos no se les debe dar. Eso lo manejan los pastores porque los pastores van dando la enseñanza de acuerdo al tiempo de madurez que se le va viendo a la persona. Entonces hay personas que preguntan mucho, no porque tengan madurez ni porque quieran de verdad obedecer, sino muchas veces para buscarle la caída a uno. Hasta eso hay que discernirlo. Acuérdense que Jesús estaba rodeado de fariseos y muchos de ellos le preguntaban, era para tentarlo. Pastora, por ejemplo, en la cosa de los pedidos, ahora que estoy en la cuestión de los pedidos, o sea, me llevé una sorpresa porque hay un pedido que lo practican los indígenas, que no se le puede enseñar a las niñas que no sean casadas. Si esa creencia es rara, bueno. Pero, o sea, dice que eso tiene o sea, algo que desarrolla una hormona. Bien, cuando se puede comer y se tolera el alimento sólido, hay una buena digestión. Cuando el cristiano es inmaduro, se le dice algo fuerte y le da diarrea espiritual. Eso yo le llamo diarrea espiritual porque demoran una semana sin venir a la iglesia. Se enojaron, se ofendieron y a la semana aparecen otra vez. Se le quita la diarrea. Porque su aparato digestivo espiritual no fue capaz de tolerar lo sólido. Entonces, pero a veces toca. Mi mamá, mi primer tetero que me dio fue de caldo. O sea que a la mujer recién parida le dan un caldito cuando se acaba de parir. Y ella dijo, no me está bajando leche, no tengo cuarpote de leche, o le doy el caldito o la dejo morir de hambre. Y fue el primer tetero que me dio. Entonces, a veces toca a un nuevo hablarle la palabra cruda, porque de no se muere. Pero para eso también hay que tener el discernimiento, quién puede recibir eso y quién no. Entonces a veces nosotros somos muy drásticos para decirle las cosas a las personas y lo que hace es que no tiene la capacidad de tolerar las cosas. Entonces ese cuidado hay que tenerlo. Otra de las evidencias es porque tiene los sentidos ejercitados. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, olfato, gusto, el gusto se llama gusto, tacto, ¿cuál más? Oído. Si sabe. Mire los sentidos, estos son los sentidos espirituales que uno debe tenerlos ejercitados con el uso. Por eso un cristiano que no se involucre en la búsqueda, que no se involucre en las actividades espirituales de la iglesia, no desarrolla sus sentidos espirituales, y si para completar tampoco se involucra en las actividades de salir a hacer la obra de Dios, tampoco ejercita los sentidos espirituales, porque con sus ojos no alcanza a ver nada, su nariz no huele nada. Dice la hermano, oye, ¿usted no le pegaba un olor a sangre, no le pegaba un olor como a formol? No, yo no. No, yo no sentí nada. Además, usted no vio tal cosa que tal. No, yo no vi nada.
que saborea cualquier cosa y todo le parece bien o todo le parece mal. El tacto no da para tocar nada, no se mete en nada y su oído sí que, mejor dicho, no conoce la voz de Dios. Ya. Entonces, esos cuidados hay que tenerlo, hermano. Uno tiene que involucrarse, debe involucrarse. Si hay una actividad de ayuno, de culto, de vigilia, lo que sea, hay que involucrarse para que nos ayude a llegar a ejercitarnos en nuestros sentidos espirituales, y eso, además que es una obediencia a Dios y a los pastores, eso nos ayuda a crecer. Una persona que viene se beneficia a sí misma, y el que no viene no perjudica a nadie sino a sí mismo. ¿O no es así? Porque el Señor es el que nos invita, nos convoca a todos. El Señor nos convoca a esa semana de oración. El diablo no va a decir que oren, ¿o no? Más bien nos pone a dormir. No nos suena el timbre del celular ni nada por el estilo para que nos pongamos a orar. Entonces se necesita, eso es lo que nos va ayudando a nosotros a ir alcanzando madurez. No, porque diferencia el bien del mal. Sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabe qué es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso se sabe que alguien tiene madurez. En otras palabras, un cristiano maduro no hay que estar detrás de él. Hermano, ¿usted por qué se va a meter a vender cerveza? No, porque tengo necesidad. Sí, vende lotería. Baloto, va y se mete a hacer aseo allá en una buchácara. Hermano, pero esos son sitios donde un cristiano no debe meterse, ¿no, hermano? Porque es que, eso es un hermano mío, un primo mío, me va a pagar bien y tal, que no sé qué. Eso no es evidencia de un cristiano maduro, y puede tener 20 años. Pero el cristiano que de verdad es maduro diferencia lo que es de Dios y lo que no es de Dios. También se diferencia porque es capaz en el Señor. Capaz de hacer lo que sea. Es capaz de hacer lo que sea por el Señor y para el Señor. Está dispuesto a todo. A lo que sea que le toque pasar y a lo que sea que le toque hacer, es capaz de hacerlo por y para el Señor. ¿Usted creen que es muy fácil enseñarle a un pueblo que no quiere aprender? Corregir a alguien que no quiere sujetarse? No es fácil. A un pueblo que el mismo Señor le dice a uno, te escuchan mas no te prestarán atención, no es fácil. Pero hay que hacerlo por y para el Señor, porque sabemos que la palabra no vuelve vacía y a uno le corresponde darla, y cada cristiano sabe la cuenta que tiene que darle al Señor, y el Señor también sabrá el momento en que la hará germinar y la hará producir. Recordemos también que uno es el que siembra y el otro es el que ciega o el que recoge. Y a veces le digo, Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo de recoger? Sí, porque hay ministros que están llamados a sembrar y nunca van a disfrutar. Llega otro y ese recoge. ¿Sí ves? Entonces pasa eso. Sí. Otra de las evidencias
porque lleva tiempo caminando con firmeza y estabilidad. Si no entienden lo que estoy escribiendo, me preguntan. Estoy escribiendo feo. Lleva tiempo caminando en el Señor con firmeza y con estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue buscando a Dios igual y hasta más en los momentos difíciles. Un cristiano que es maduro en los momentos difíciles busca más de Dios que en los momentos que no tiene dificultad. Pero un cristiano que es inmaduro cuando tiene problemas se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, no ayuna, casi no ora, empieza a menguar, porque como es motivista, pero el cristiano que es maduro sabe que su respuesta viene de Dios. Su victoria viene de Dios y por eso se mete más a buscar la presencia de Dios. Entonces eso es lo que le da firmeza y estabilidad, porque él no se aleja de la presencia de Dios. De las inestabilidades sube, baja, lo que demuestra es que no es maduro. Ay, no, esta semana yo casi ni he orado porque, ay, yo no sé, no he tenido ganas. Entonces, ¿quién va orando? Yo tengo mucho cansancio. Como me dijo una hermana, yo llego tan cansada del trabajo que me tiro ni una vaca en la cama. ¡Guau! Parezco una manteca gordana ahí, pa, de una vez me duermo. Entonces, el tiempo caminando con firmeza y estabilidad. No se le ve que lo batuquea así, que y lo tira al suelo una dificultad, sino que sigue avanzando, sigue para adelante. Lo que me decía la hermana Gloria el miércoles acerca de la hermana que el hijo se lo mataron en un accidente, no me acuerdo para no decir nada. Entonces, ¿qué pasó? Que ella siguió asistiendo a culto igualito, siguió sirviéndole a Dios igualito, porque eso no la desestabilizó, al contrario, sigue para adelante. He visto cristianos que se les muere un familiar y demoran un mes de duelo y no vienen a culto. Un mes de duelo en el que no asisten, no porque no ha ido, no porque estoy de luto. Sí, entonces. Hermana, lo que más me sorprendió de ella fue cómo le cantó una alabanza al Señor y le daba la gloria a Dios. Gracias, Señor, por eso que le está pasando. Dios mío, yo lloraba como si estuviera así. Yo sentía como que era yo la que estaba pasando. Otra de las evidencias de el cristiano maduro es que camina con Dios. Dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios no puede caminar al lado del desobediente. Uno para caminar con Dios tiene que caminar en obediencia. Entonces no es creerme que Dios está conmigo porque yo asisto a culto, es creer que Dios está conmigo porque yo le obedezco, porque yo le busco, porque yo le adoro, porque yo le sirvo, porque yo trato de serle fiel. Ahí Dios camina con uno, mientras tanto no. Si Dios me está diciendo que yo eche para un lado y yo quiero siempre jalar para el otro, Dios no está caminando conmigo, ni yo camino con Él. Yo camino para donde yo quiero. Y yo la veía a ella que ella pasaba todas las pruebas que pasó, que era por medio de su salud, y él se levantaba y decía oraba al pie de él. Y recuerdo que fue como al cierre, creo que un 31, estaba preparándole una cena a los pastores y a los hermanos que lo ayudaron
Sea una persona que, aunque le esté pasando lo que le esté pasando, no se decepciona de Dios. Sigue para adelante, porque conoce al Dios que da la victoria. Y sabe, tiene claro dentro de su ser que todas las cosas, los que amamos a Dios, nos ayudan para bien. Todas las cosas. Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? No sé, pero ayúdame, dame fuerza, ayúdame a soportar esto, ayúdame a salir adelante, ayúdame a caminar victorioso, ayúdame. Todos los domingos tiene un testimonio para dar. Entonces, yo le doy ese testimonio para que de verdad crea el Dios que si yo, aunque pequeñita más, tenemos. Amén. Se evidencia porque tienen orden sus prioridades. Sus prioridades. ¿Sabe cuál es la prioridad de la iglesia del Señor? La plata. Ese es el Dios de la iglesia del Señor. No importa lo que tenga que renunciar, no importa lo que tenga que hacer, no importa lo que le toque hacer, lo importante es me voy a ganar tanto. Y es algo en lo que nosotros nos comprometemos. Yo decía anoche en el tema del cristiano inmaduro que como no conoce a Dios, él de una vez da palabra y dice, sí voy, se compromete, sí hago, ya. ¿Por qué? Porque él no está mirando que su prioridad es Dios. Y el cristiano maduro, su prioridad es Dios. Su prioridad. Que a pesar de que, por ejemplo, tenga un empleo donde se canse bastante, porque a veces trabajamos mucho y ganamos nada, pero a pesar de eso, su prioridad es Dios. Su tiempo con Dios no lo pierde. Cambia de horario, de pronto de buscar, o sea, el tiempo de la oración, lo cambia de horario porque ya le toca irse a trabajar a tal hora, le toca, sí me hago explicar, pero ese tiempo que ha venido buscando de Dios no lo deja a un lado, no disminuye, cambió de horario, pero sigue orando el mismo tiempo. Que, ay, no, yo no puedo ni caminar, porque imagínate un cristiano cansado y ore sentado, o viene y se rellena así a orar. Y después sale, Dios me mostró, pero era que tenía un sueño feliz. Ya, entonces se esmera porque ese tiempo sea un tiempo de calidad. Señor, aquí te ofrendo mi cansancio. Y mira, hermano, yo he probado que cuando uno está requete cansado y uno empieza a orar y a buscar a Dios, Dios le quita hasta el cansancio. Vea, ese es el mejor que ni vive 100 ni que nada más. El mejor relajante, se le quita a uno el cansancio. Pruébelo para que vea, haga la prueba y después me dirá. Sí, el cansancio se lo quita a uno. Entonces, porque se tienen orden las prioridades. Su prioridad es Dios, su prioridad es servirle a Dios y todo lo que hace anexo, porque de todas maneras tiene que ganarse la vida, lo hace pero pensando siempre primero que Dios es su prioridad y que él debe crecer y que entiende un llamado de Dios, ha aceptado el llamado de Dios y está para servirle, por lo tanto no negocia porque su prioridad es Dios. No, yo voy a renunciar al cargo 3 meses porque es que me voy a ganar 1 millón por cada mes y después retomo el cargo. Nada, hermano. Las cosas nunca más vuelven a ser igual. Nunca más. Usted entrega, deja botar un cargo por X o Y razón, porque su prioridad es otra cosa, ya no lo vuelve a encontrar igual, porque usted y yo lo dejamos botar. Se lo digo por experiencia propia. Cuesta después. Pero cuando uno dice, no, lo que pasa es que yo tengo tal responsabilidad, no con los pastores, es con Dios. Y yo, el trabajo que yo voy a conseguir tiene que ser un trabajo que me permita hacer esto. Ahí se tienen en orden las prioridades. Pero, por ejemplo, conozco el caso de un pastor allá en Barranquilla que él trabaja con células. Él dice que cuando comenzó al trabajo de célula tenía más o menos 80 personas y en menos de 2 meses llegó a tener 300 personas. En menos de 2 meses. ¿Por qué llegó a tener 300 personas en menos de 2 meses?
porque todos comenzaron a trabajar en célula. Y él dice, aquí tengo profesores, tengo enfermeras, tengo médicos, y cada uno trabaja en célula. Pastor, ¿y cómo hace? Si unos trabajan toda la noche y otros trabajan todo el día. Dice, porque es que los que trabajan en la noche salen a las 6, 7 de la mañana de su trabajo, pero ellos antes de irse a dormir van y visitan a las ovejas. Antes. Y yo tengo una secretaria que va y llama a las personas que están asistiendo a la célula y les pregunta si el hermano fulano les visitó. Y cada 8 días me tienen que entregar cuentas aquí de las visitas que hicieron y de todo el trabajo que han hecho durante la semana. Y cada semana yo les entrego el tema que van a dar. O sea que es algo que es un orden bastante, y no, independientemente de lo que trabaje, cada quien tiene que cumplir con lo que hace. Cambio de horario, va de todas maneras y va y visita. Entonces, eso es tener en orden las prioridades. Pero a veces creemos que el pastor es el que pare ovejas. ¿Quién pare ovejas? La oveja. La oveja es la que pare oveja. El pastor forma las ovejas. Las forma. Bien, hermano. Entonces, eso es fundamental, tener en orden las prioridades. Otra de los factores es que procura agradar a Dios. Cuando una persona procura agradar a Dios, es una persona que no se vive quejando por lo que le toca hacer. No es que yo estoy trabajando y vengo cansado y sin embargo me toca salir, porque es que si no, entonces me ponen en disciplina. No está haciendo las cosas para agradar a Dios. ¿Sí me va a entender, hermano? Su prioridad no es Dios. Su prioridad no es aquella persona a la que le está dando el alimento espiritual. Vemos casos de mamás, que más que todo uno como mamá es la que atiende los hijos, y hay personas que no les importa si dejan a los hijos botados con tal de tener un empleo donde trabajen día y noche. No es que fulano me los cuida y yo le pago. En el Señor no es así. En el Señor a uno mismo le toca alimentar a aquella persona que se ganó para el Señor. No hay madre sustituta. Sí, Señor. De abortivos y de personas que dejan a los hijos botados. Bien, procura agradar a Dios. Otra de las cosas es que es arraigado firme, porque es arraigado. En otras palabras, firme, nada lo mueve, él está ahí o ella está ahí como una columna de bronce. Nada se le pega, no se le pegan las malas mañas de otro cristiano, no se deja envolver por falsas doctrinas. Él está ahí arraigado, firme, echa para adelante. Otra, porque imita lo bueno. Al conocer qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios, imita lo bueno, lo malo lo desecha. Lo que no es de buen nombre, lo que no lo lleva a ninguna parte, lo desecha, imita lo bueno. ¿Están aprendiendo? Ay, que digan que no. Gloria al Señor, al Señor. Pues yo he aprendido bastante con este tema y siempre de vez en cuando le echo una revisada para acordarme. Imita lo bueno, porque tiene disciplina cristiana. Disciplina.
¿Qué es tener disciplina cristiana? Es disciplinado en su tiempo de oración, es disciplinado en ayunar, es disciplinado en su hora de asistencia a la iglesia. No es que todo el tiempo llegue tarde, no, es disciplinado en llegar temprano. ¿Ya? Es disciplinado en su comportamiento en todas las partes donde va, es disciplinado. Tiene una buena conducta donde va, todo el mundo quiere tenerlo en su casa, todo el mundo quiere que le visite, todo el mundo quiere que le hable, porque es una persona digna de imitar. Nos pasó un caso cuando yo estaba todavía en una iglesia allá en Valledupar. Llegamos a un colegio a hacer un evento, una convención, y resulta que nosotros llegamos ya en la noche, y cuando ya eran como las 10, 11 de la noche nos llamaron que recogiéramos todo, que teníamos que devolvernos a Valledupar. ¿Qué había pasado? Que cuando nosotros llegamos, otra misión estaba todavía terminando de salir del colegio porque había tenido su evento y había dejado varios baños tapados con toallas higiénicas, papeles y esas cosas. Entonces el rector, cuando se enteró, dijo: sáquenme a esa iglesia de ahí, porque así como los que salieron taparon esto, tapan el resto. Mal testimonio porque hay mala conducta. Y el cristiano debe reflejarse que es cristiano donde va, por su orden de aseo, por su higiene personal, por su conducta en su búsqueda cristiana. Hay personas que llegan de visita a una casa y ya no oran, ya salen de vacaciones. No, porque es que tengo visita en la casa y como vivo yo en un solo cuarto, o yo voy de visita a tal parte y como es un solo cuarto, esto, lo otro, ya se desentienden totalmente de Dios, relajados. Y se les olvida que deben tener esa disciplina cristiana. Y eso es lo que produce inestabilidad, y eso lo que demuestra es que no es maduro. Y cuando viene de allá, de ese viaje, de ese paseo, viene como el pollo remojado. Sí, consumido. ¿Por qué? Porque allá también salió de vacaciones. Entonces, el cristiano que es maduro no tienen que estarlo escuchando para que busque a Dios, para que esté en la presencia de Dios. No hay que escucharlo porque él no sabe vivir sin el Señor. No sabe vivir sin él. Es su vida, es más que la respiración. Entonces, eso nos delata, hermano. Nuestra conducta nos delata. No nos tienen que estar diciendo y tampoco nos sintamos ofendidos cuando nos estén diciendo que nos comportamos de tal manera, no, porque nos delata nuestra conducta, nuestro proceder, que no somos ni fu ni fa. Y eso hace que no seamos dignos de confianza. Eso hace que no se nos entregue cargo. Eso hace que todo el mundo llega y nos pasó de largo, llegaron nuevos, salieron al ministerio, los viejos están ahí porque no ha habido ese mapa por donde debemos conducirnos. No hemos caminado por ahí, nos hemos volado hasta los semáforos en rojo. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros alcancemos la madurez, porque eso está ahí, Hebreos 5:14, yo no me lo estoy inventando. Eso es tener madurez, cuando uno hace cada una de estas cosas. Estamos demostrando que estamos en esa secuencia de alcanzar la madurez. No es que ya yo porque tengo una disciplina cristiana y llego siempre temprano, yo soy maduro. Pastor, ¿y a mí por qué no me tienen en cuenta para los cargos en la iglesia? Yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, un consejo que a mí me dio mi mamá: busca la presencia de Dios y convence a Dios de que tú estás apta para ocupar cargos en la iglesia. Convence a Dios y Dios se encargará de convencer a tu líder, a tu pastor, para que te ponga. Nadie le quita cargos a uno, nadie le quita el puesto a uno mismo se autodescalifica, uno mismo, la conducta de uno, el proceder de uno, lo descalifica. Otra de las evidencias, porque no se jacta de lo que hace.
Hay hermanos en la iglesia que uno tiene que estar tratando el orgullo. No menos, hay cristianos en que no se les puede decir que se ven elegantes con tal ropa. Porque desde que llega zapateando. Para que todo el mundo se dé cuenta que llegó entrenando. Taconeo, tú tienes que decirle. Entonces, a esa persona uno no le dice, le queda bien. Uno miró, dice, wow, se ve bien, pero no le dice nada porque eso es alas. Le salen alas. Ahora ese problema es de ella, yo le digo. Ah, no, yo no, porque es que uno mismo alimenta el orgullo de esa persona. Entonces, si, ay no, mire que yo hice tal cosa y hay 10, 20, 50 que están asistiendo porque yo los traje. Uno se pone a estarle tocando la espalda a ese hermano y estarlo felicitando, se pone peor. No, sí, hay 50, sí. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Te voy a decir una cosa, te ve bonita, pero no te vayas a poner zapatillas. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y la Biblia dice que si hacemos lo que Él nos manda, que nos digamos nosotros mismos, porque siervos inútiles somos, porque hicimos lo que Él nos mandó. ¿Usted cree que yo tengo que salir aquí soplando y todo englobar porque estoy dando esta enseñanza? Nada, estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer y punto. Yo no cambio a nadie, yo no formo líder, el que lo forma es Dios. Uno da la palabra y cada quien decide si quiere llegar a la madurez o quiere quedarse ahí, o quiere esperar ahí que el Señor le quite el talento y lo eche para allá afuera. Ya eso es cuestión de cada quien. Otra de las evidencias, porque se consuela, en el Señor. Le está pasando cualquier dificultad y Él se consuela en el Señor, se fortalece en el Señor. Llegó, moquió un buen rato y se paró renovado, con nuevas fuerzas. Eso lo hace un cristiano maduro. El inmaduro se arrodilla, se requiebra ahí y se paró igualito. Empieza a pensar lejos. Ay, ahora que vuelvo a la casa, a que me espera. Y está en la adoración y está, ay Señor, está lejos, está lelo porque está pensando en el problema. Pero el maduro llegó, le presentó al Señor su situación y se paró a deleitarse en la presencia de Dios porque sabe que el Señor le concederá las peticiones de su corazón. Otra, porque acepta la corrección. Correcciones completas, ¿no? Ya. Acepta la corrección. Recibir la corrección, la exhortación no es fácil. Porque al orgulloso no le gusta que le digan la verdad en su cara. Al orgulloso. Entonces, cuando nosotros no aceptamos la corrección, lo que estamos evidenciando es que todavía tenemos la carne viva. Que hay orgullo, que hay jactancia dentro de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a aceptar la corrección, no las digan como no las digan. Que hay que sacar de lo que nos dijeron o de la manera como nos dijeron las cosas, el mensaje que viene ahí, no la actitud con la que las personas nos dijeron. Evangélica chimbia y nos gritan. No, yo no soy ninguna evangélica chimbia. Y que llegan del Señor, Señor, ¿será verdad? Porque esa persona puede estar viéndome a mí cosas que no son de cristianos. Entonces a veces nos justificamos. Entonces tenemos muchas, a veces somos más resbalosos como un cholo y siempre nos justificamos en lo que nos están diciendo. Aprender a aceptar las cosas. ¿Sabe qué me gusta a mí de la hermana Melvi? Que la hermana Melvi es una de las que uno más le da tabla. Porque ella tiene un temperamento bastante fuerte, pero ella dice, reconozco que es así. ¿Qué le puedo
¿en qué me puedo yo justificar si usted tiene la razón? Aunque al comienzo, porque eso nos ha ayudado a nosotros a ser recursivos cuando vamos a hacer una exhortación, porque como sabemos que siempre tratan de salirse por la tangente, entonces aprendemos a ser recursivos. Y uno coge y la confronta y dice, es verdad, usted tiene la razón. Sí. Entonces, hemos aprendido. Otra, tiene de verdad carga por las almas. Porque tiene de verdad carga por las almas. Yo en la hoja no escribo así, pero yo mandé. Entonces, ¿qué es tener carga por las almas? ¿Cómo se demuestra que se tiene carga por las almas? Cuando ora por ellas, ¿qué más? Cuando ayuna por ellas, ¿qué más? Cuando las visita, ¿qué más? La anima. Cuando llora por ellas y con ellas. Sí. Bueno, ahorita hablamos de ella. Se tiene carga por las almas. Una persona que tiene carga por las almas no deja las almas botadas por otra cosa que sea mejor. ¿Sí me hago entender? Ahí es donde muchos aquí en la iglesia han fallado. Apenas les sale un empleo, nada más es decir, entrego el cargo, no sigo más, porque no se tiene de verdad carga. Y empezamos a llorar, Señor, salva las almas, Señor. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Esperamos que los ángeles vengan y les den la palabra. Eso es algo que Dios nos los ha delegado a nosotros y que los ángeles quieren hacer. Y nosotros dándonos de muy importante y de rogar. Por eso les decía ahorita que un cristiano maduro tiene en orden las prioridades, porque cuando le sale un empleo, él no deja el cargo botado. ¿Por qué no lo deja botado? Porque de verdad tiene carga por las almas. A veces dejan el cargo botado y el empleo le demora 15 días, un mes. Y ya la gente, ya cuando viene a ver, ya tan fría, tan descarría. No vale la pena. Entonces hay que aprender a organizar. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para servirle a Dios? ¿Qué tanta disponibilidad yo tengo para servirle a Dios? ¿Cuántas veces ustedes nos han visto que hemos salido de vacaciones? Porque vamos a salir a un evento y vamos a trabajar. Pero una porque nos hace falta plata y la otra, hermano, porque hay una carga por la iglesia. Porque uno no puede salir y dejar, no, hermano, esta semana nos vamos de vacaciones y queda la iglesia cerrada como no hay quien predique. O vamos a hacer una semana de puro culto de oración mientras David y yo nos vamos por allá por Cartagena a visitar las murallas y toda esa cuestión allá. No, hermano, uno tiene que ser responsable con lo que Dios le ha delegado a uno. Sí, pero sin descuidar las responsabilidades. Mientras no se puede, no se puede. Como la pastora que se fue un mes a Italia a hacerse la cirugía. Estiramiento del dolor. Se fue a Italia a hacerse cirugía de todo. Yo conozco pastores, he conocido pastores que porque como ya tienen delegado a quien asignan en los cultos, el grupo tal y el grupo tal se encarga de tal culto, se quedan dándose baños en piscina. Vaya, y se quedan ellos relajados. Mientras hay culto, debemos estar en culto, así seamos don pastor y don pastora. Porque de pronto una semana, y eso, es que a veces se acostumbran a la irresponsabilidad. Sí se puede salir
A lo que me refiero es que se acostumbran a ser desobligados. O así como hacen ustedes aquí, que tienen un día especial para ustedes. Exacto, ese día salimos a hacer aseo general en la casa. Bien. Porque ya los paseos no los hay. Porque tiene de verdad carga por las almas, porque tiene sujeción. Uno en esa parte uno debe ser muy organizado. El martes hay culto, el miércoles hay uno, el jueves hay culto, hay horas para nosotros para poder salir a pasear. Yo he ido a pasear, he ido al Buenavista, he ido allá, pero mi hora de culto es mi hora de culto. ¿Qué trato de hacer? Así me inviten a comerme lo más rico que hay, no puedo. Si es hora de culto, no puedo. Yo vengo y miro qué tiempo me puedo echar allá y qué tiempo regreso. Si veo que no hay tiempo, no voy. Y me han hecho invitaciones y las he despreciado. No es lo mismo. Tiene sujeción. ¿Qué es tener sujeción? Es sujetarse, es obedecer. Porque es santo, por donde se le mire. Tiene santidad interna y externa. Santidad interna y externa. Una persona que es santa es muy correcto en las cosas que hace, no es tramoyero. Ese cuidado nosotros debemos tenerlo. Porque tiene discernimiento de lo que viene de Dios, que ya eso lo vimos. Y el maduro es aquel que ha vivido sus propias experiencias personales con Dios, porque ha vivido sus propias experiencias. En Dios. Yo no les puedo decir a ustedes que Dios es un Dios poderoso y hacerlo con ese peso que da esa palabra si yo no he pasado por necesidades y haya visto la provisión de Dios. Entonces, hablar de que Dios es poderoso para proveer es cuando uno ha pasado por eso. Y se siente la diferencia entre el que no ha confiado en Dios y en el que sí ha confiado en Dios. Se puede estar hablando lo mismo, pero del que ha vivido las cosas habla de una manera distinta al que no las ha vivido. Ahora, como yo cuando, o sea, ahí hay una experiencia, o sea, 2 veces me pasó. Primero con mi carácter, que, uy, Dios mío, tiene un carácter de eso machucado, como dice la pastora. Y yo le iba a pegar al niño con una plata que le dije, se le escabió, no sé si se la dobló en la finita, se le perdió total, no me trajo nada. Yo le voy a agarrar, le voy a dar una paliza que sí me tuve que poner el paño de agua para pasar después de la herida que a mí me dio. Yo pensaba darle papel, pero le voy a pegar con el palo de esposa. El Espíritu Santo me habló y me dijo, no le pegues. Yo me frené enseguida y dije, gracias. Y que calladita no le dije nada. El otro día me levanté con 300 pesos para irme para la tienda a comprar 200 de azúcar y una papelería para los que no tenía más nada para hacerte desayuno para agua, la negra y para mí, para los tres. Y salí, eso era cuando yo me quedé un tiempo iba para la tienda cuando veo un papelito enroscado y decía, no es un billetito, 50.000 pesos a las plenas 6 de la mañana. Y después también por comida no tenía. Y yo le dije, y aún no voy a sacar esa cantidad de más. De la hermana. Diga. Cuando la Aquí. negra se levantó, Oración. 19.000 pesos desde ahí se me había dado la cabeza. Bien.
Otra de las evidencias de un cristiano maduro es que ha aprendido el verdadero sentido de la oración, del ayuno, de la adoración, de la intimidad y de la relación con Dios. Una cosa es saberlo en teoría y otra cosa es vivirlo, es sentirlo. La persona que lo ha entendido, el verdadero sentido, él se deleita orando, se deleita ayunando, se deleita adorando a Dios, se deleita en la intimidad con Dios porque Dios es su prioridad. Porque sin Dios no puede vivir y sabe que si hace esto, está cultivando su relación con Dios. No es que yo tengo que orar para que el diablo no me ataque. No, hermano. Tenemos que orar para cultivar nuestra relación con Dios, porque yo no puedo pasar el día sin haberle dedicado un tiempo de hablar con mi Señor, con Dios. ¿Por qué no me voy a quedar roncando? Y la adoración, eso es fundamental. No es cantar por cantar, es que se deleite en esa adoración, que sienta lo que está diciendo, que de verdad vaya profundizando en esa intimidad, en esa relación con Dios. Esto es progresivo, va avanzando, va profundizando, se va creciendo en la medida que buscamos de verdad el rostro del Señor y lo vamos amando cada día más y más. Entonces, hemos visto evidencias de un cristiano maduro y comenzamos viendo lo que era la madurez, comenzamos también viendo lo que eran los requisitos para la madurez y terminamos en las evidencias de lo que realmente es un cristiano maduro, con el cual se pueda contar, con el cual Dios pueda contar y con el cual Dios pueda decir, este está apto para entrar o salir al ministerio. Mientras no haya madurez, no está apto para salir al ministerio, porque neófito no es solamente alguien que acaba de entrar a la iglesia, no, neófito también es una persona que no tiene madurez en el Señor, que es puro tilín, tilín y nada de paleta. Habla mucho, pero no hace nada. Y así abundan los cristianos dentro de la iglesia del Señor.